libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración. Viernes generación antorchas, 7 p.m. Domingo 10 de la mañana. Sean más que bendecidos. Hoy te enseñaremos a cómo accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live o en vivo, y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos. Y todos ahora en tempestad, tú conmigo siempre, siempre. Oh, en tempestad y yo no temo, confío en ti, Dios, por tu fidelidad.
decláralo. Montañas Él va a mover para ti y cadenas va a romper. Yo lo creo, yo lo creo. De lo imposible Él algo va a formar. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, lo creo. Solo en ti creeré. Hoy lo vas a ver, montañas moverás. Eso que está ya no será más. Lo creo, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti lo creeré. Lo creeré, solo en ti 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 creeré. Lo creeré. Yes. Lo creeré, solo en ti creeré. Lo creeré, solo en ti creeré. Lo creeré, solo en ti creeré. Lo creeré siempre, solo en ti creeré. Cuando llegue el día malo, yo te voy a creer. Yo te voy a creer. Porque tú dijiste que siempre, 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 siempre estarías ahí para mí. Y yo creo cada palabra, te creo a ti cada palabra, confío en cada promesa. Oh, yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Lo creeré, solo en ti Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Alguien diga aleluya. Oye, repite eso una otra vez más. Esa parte de creeré, creeré. Lo creeré. Vamos. Solo en ti creeré, lo creeré. Yes. Solo en ti creeré, lo creeré. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Solo en ti creeré. ¿Alguien lo cree? creeré. Que hay un milagro Solo para tu en vida. ti creeré, lo creeré. Alguien está creyendo por Solo en ti restauración de la familia. creeré, lo creeré. Solo en ti creeré, lo creeré. Yo lo creo, yo lo Solo creo. en ti creeré. Solo en ti Lo creeré. Alguien lo cree con Solo nosotros. en ti creeré. Aleluya. Lo creeré. Solo en ti creeré. Lo creeré. Solo en ti creeré. Lo creeré. Solo en ti creeré. ¿Dónde está la gente que cree esta noche, que cree por encima de cualquier circunstancia? Le creemos a Dios. Qué manera más hermosa de adorar al Señor y de creer, de creer. Dile que está a tu lado, yo le creo a Dios. Dile, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Hay que creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y para el que cree, todas las cosas son posibles, dijo Jesús. Le voy a pedir al pastor, venga por acá, papillón, para que usted haga esta oración de intercesión por las peticiones mientras el pastor
llegue aquí al altar. Excusos a nuestro obispo Wanda Rolón, está unos días ministrando. Ya el domingo está con nosotros aquí en la casa, así que oramos para que el Señor le guíe, le utilice con poder y con autoridad en estos días que va a estar predicando. Sabemos que algo grande Dios va a hacer a través y por medio de ella, mientras nosotros, como siempre, nos unimos en oración para que Dios cuide su entrada y su salida. Pastor. Gracias, pastor. Sean todos bendecidos en esta noche, mi amada iglesia. ¿Van a escribir las peticiones o simplemente oro por oro? Ok, no problem, está bien. Los días de los milagros no han terminado. Aleluya. Y yo creo con todo mi corazón que hoy es el día de tu milagro. Lo acabamos de cantar. Lo creeré. Solo en ti creeré. En la Biblia hay una historia de un padre que trajo a su hijo a Jesucristo. Un hijo que estaba enfermo, endemoniado. Pero cuando llegó, Jesús no estaba. Estaban los discípulos. Y los discípulos no pudieron hacer nada por aquel joven que estaba endemoniado, que estaba enfermo, que estaba atado. Pero en eso llegó Jesús. En eso llegó Jesús. Y cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu matrimonio, cuando Jesús llega a tus hijos, cuando Jesús llega a tu trabajo, cuando Jesús llega a tu negocio, cuando Jesús llega a tu corazón, algo tiene que ocurrir. Y el Señor preguntó: ¿qué es lo que está pasando aquí, muchacho? Le dio a los discípulos: muchachos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el padre vino donde él, le dijo: maestro, trae a tus discípulos a mi hijo. Y no pudieron hacer nada. Pero si tú puedes hacer algo por mi hijo, por favor, hazlo ahora. Y Jesús le dijo: si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y aquel padre le contestó a Jesús: Señor, sí creo. Pero no termina ahí. Sí creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Por qué el padre le dijo: ayuda mi incredulidad? Porque hay momentos en nuestras vidas que viene la duda, que viene el temor, la incredulidad, la inseguridad, y pensamos: ¿podrá Dios hacer el milagro en mi vida? ¿Podrá Dios restaurar mi matrimonio, libertar a mi hijo? ¿Podrá Dios darme el trabajo que necesito, el negocio que quiero? Hay momentos que dudamos. Pero Jesús esta noche nos dice: iglesia mía, iglesia amada, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo pagué un precio de cruz. Yo llevé todos tus pecados. Yo llevé todas tus enfermedades. Yo llevé todos tus problemas. Aleluya. Si tú me miras a mí, dice Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice: puesto los ojos en Jesús, en nadie más. No lo pongan en papillón, no lo pongas en el líder, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay veces que la gente me dice: Pastor Papillón, ore por mí, porque creo que no tengo fe. No tengo fe. Y yo le digo: ¿sabes qué? Te falta leer un poco la palabra. Te falta leer un poco la Biblia. Porque la Biblia dice la palabra de Dios, que cuando Dios te creó, Él puso en ti una medida de fe. Tú tienes fe en esta noche para creer por tu milagro. Oh, gloria al Señor. Así que vamos a orar y vamos a creer por ese milagro en esta noche. Nos ponemos de acuerdo, iglesia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me dan, Señor, para orar por las peticiones y los milagros de tu iglesia. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos visites de una manera sobrenatural, de una manera especial. Padre, yo creo que hoy es el día de ese milagro que estamos creyendo, Padre, porque cuando entramos por esa puerta, cuando salimos de nuestros hogares, Señor, vinimos con la expectativa, Señor, de que tú nos vas a hablar en esta noche, de que hoy vamos a recibir nuestro milagro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces y yo sé que está hecho por fe en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y mantente creyendo que está hecho. Si lo dices, yo lo creo. Si Él lo dice, hecho está. Si Él lo dice, yo lo creo. Si lo dice, hecho está. Si lo dice, Declárelo, iglesia. yo lo creo. Le creemos porque Él es fiel y verdadero. Si lo dice, hecho está. Si lo dice, yo lo creo. Si lo dice, hecho está. Celebre. Hoy también es día de milagros, porque donde quiera que habemos 2 o 3 en su nombre, Él está. Y si Él está, hay milagro para ti en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu hermano derecha, izquierda. Dile que bien te ves, me alegro de verte. Aleluya, dile, todavía estamos en camp, todavía. Estamos celebrando porque siempre hay fiesta en la casa del Señor. Si Él está, hay celebración en la casa. Aleluya. Y quiero que junte sus manos para celebrar la vida del pastor Luis García, pastor de jóvenes. Amén. ¿Dónde está él? Denle un aplauso, qué chévere. Gracias por acompañarnos, qué bueno. También está con nosotros Awilda Ferreira. Awilda, amén. Mírela allí, qué bueno. No sé si hay alguien más que esté con nosotros por primera vez. Levante su manita, aunque no tengamos su tarjeta y su nombre. Si hay alguien más por primera vez allí ajá, él está por primera vez. Amén. Bueno, ¿cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos, están en el mejor lugar. Hay un lugar para usted aquí, ya lo encontró, eso es suyo, quédese, lo que bueno. Excepto el hermano que es pastor en una iglesia, no hay problema. Amén, pero gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, honrarnos con su presencia. A los que pertenezcan a otro lugar, pues puede seguir de cerca lo que está sucediendo aquí a través de las plataformas que tenemos digitales, Facebook y todas las aplicaciones que tenemos para que usted se mantenga al tanto de lo que ocurre en la casa, lo disfrute, lo celebre junto con nosotros porque somos un cuerpo, la iglesia de Cristo. Amén. Así que esta mañana tuvimos al pastor René González aquí en la casa, en el tabernáculo, estuvo poderoso, nos contaron. Entonces, este viernes es de la generación Antorchas. Los viernes son de GEA, así que le esperamos. Ellos tienen un tiempo hermoso este viernes para celebrar al Señor. Le esperamos también este domingo, así que venga, que hay palabra en la casa del Señor. No sé si el pastor Edgardo lo mencionó, pero los apóstoles llegan, el pastor está aquí en Puerto Rico, el apóstol salió un momentito a Panamá. Y llega el sábado, así que el domingo ya está aquí con nosotros. Pero este domingo, diga, este domingo. Sí, porque viene un invitado domingo y piensa, no, este domingo vamos a celebrar en grande. Nuestros apóstoles van a estar aquí, imagínense. Sin ellos no hay celebración, porque celebramos los 24 años de este tabernáculo. Amén. Alguien que pueda celebrar a Cristo. Amén. El domingo preguntaremos cuántos, ¿verdad?, llegaron en este tabernáculo y la gente se levantará y gritará, ¡ay, qué chévere! Pues mire, para eso se hizo, para que usted se pueda congregar aquí, adorar el nombre del Señor, tener un tiempo extraordinario. Pero este domingo
Vamos a celebrar el aniversario de este tabernáculo y en la palabra va a estar el pastor Iván de la Torre, superintendente de las iglesias Asambleas de Dios. Mírelo ahí, un hombre extraordinario, amigo de la casa. Así que venga a celebrar con nosotros. Usted está de cumpleaños el domingo. Amén. Y después también hay, este domingo hay discipulado para matrimonios en el Salón Ágape a las 9 de la mañana. Siempre es el segundo domingo de cada mes, pero por razón del CAP lo pospusieron una semanita más, así que es este próximo domingo. Recuerde también que todos los domingos tenemos el discipulado para los nuevos, la gente que viene en traslado, los que recibieron al Señor como Salvador, que son nuevecitos en el Evangelio también. Los tenemos allí en aquel salón a las 9:30 de la mañana hasta las 10:25. Amén. Con unos tremendos maestros que se preparan para impartir la enseñanza, así que le esperamos a todos los nuevos allá. Y los jóvenes tienen camino a Encourage 2024 el torneo de voleibol. Así que va a ser el 20 de julio, este sábado. Ay, mira, hay premios para el primer y segundo lugar. ¡Qué chévere! Va a ser en la cancha de Yara. Información con los pastores de jóvenes, Jazz y Noé. Va a estar poderoso. Amén. Así que le esperamos. Oh, espera. ¿Cómo es esto? El miércoles próximo. Mírelo ahí, vestido de predicador. ¡Qué chévere! El líder de matrimonio, Dandy, va a estar en el tabernáculo a las 9 de la mañana. Amén, qué bueno, qué chévere. Así que va a ser un tiempo extraordinario con nuestro hermano Dandy. Si predica como ora, predica bueno. Amén. Y los hombres de valor tienen su reunión, su compartir para todos los hombres de la casa. El viernes 26 de julio va a ser en el Imperial a partir de las 7:30 de la noche. Así que tráigase a los hombres que usted conoce, aunque no sean de aquí, sus vecinos, sus familiares, tráigalos a tener un tiempo de juegos de dominó, ping-pong y todas esas cosas. Esos son los dominós chinos, pero el otro dominó, el que tú sabes, también va a haber allí. Y las mujeres nos vamos de retiro el 13 y 14 de septiembre, así que le esperamos en la casona, pero tiene que registrarse, vaya con la hermana Linet, que tiene que estar por ahí en algún lugar, con la hermana Linet, para que usted se registre. Si no, llame a la oficina, le damos información. Pero recuerden que en la casona los espacios podemos llegar hasta 200 y algo, así que esperamos que usted pueda, para quedarse, bueno, vamos a quedar de viernes a sábado, pueda reservar su espacio con tiempo y que no, ¿verdad? No se quede ahí por ahí llorando que no pudo ir. Así que véase con nuestra hermana Linet y ella le va a dar toda la información para que usted pueda tener esa bendición. Le adelanto que el 3 de agosto, apunta esta fecha, ya mismo vamos, hay evangelismo, le vamos a dar más detalles más adelante. El sábado 17 de agosto la reunión para el viaje de las capitales imperiales va a las 10 de la mañana. El sábado 24 de agosto los líderes apunten, hay retiro. Le vamos a dar más información más adelante, pero el 21 de septiembre los hombres tienen una cita en la casa porque es el Congreso de Hombres de Valor y viene el pastor Miguel Sánchez a compartir la palabra. Es a partir de la 1 de la tarde. Va a ser un tiempo extraordinario. Así que corra la voz para que todos los hombres, la mayor cantidad de hombres puedan estar aquí y ser impartido. El hombre carga una palabra espectacular y la queremos disfrutar. Así que, hombre, haga todos los arreglos para estar ahí. No tiene que madrugar, es a la 1 de la tarde. Así que va a ser ese día sábado. Va a ser un tiempo extraordinario. Ahora sí, póngase de pie. Amén. Matrícula en la Academia Cristiana Yara, la mejor academia. Hay matrícula abierta y tienen unos tremendos especiales de matrícula para el nuevo curso escolar. Así que aprovéchese, un lugar totalmente seguro en todos los aspectos, planta física, pero también en términos de la enseñanza. Lo necesitamos porque los tiempos se han vuelto, ¿verdad?, bien retantes y tenemos que tener a nuestros niños en un lugar seguro donde vayan a aprender español, inglés, ciencia, historia, matemática y ninguna otra cosa perversa, que de esas que se enseñan en otros lugares. Amén. Esto es palabra profética cumplida. Yara es una palabra profética cumplida. Aparte de que no solamente hay, un departamento académico extraordinario, sino el departamento de deportes. Una planta física espectacular. Puede llamar al 787-730-5088 para pedir información y no deje pasar esa oportunidad porque es una excelente academia. Alguien que grite amén.
¿Por qué le dije que se ponga de pie? Porque qué bueno que vamos a ofrendar al Señor. Amén, vamos a diezmar. El que haya hecho un pacto con Dios lo trae, un pacto de fe. El que vaya a traer sus primicias está a tiempo porque acabamos de comenzar el próximo semestre del año, los últimos 6 meses del año, todavía está a tiempo. Amén. Y si le cogió prestadito a Dios, mire, añade el 25%. Eso no se lo enseñan a la gente, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Pero es el momento de nosotros honrar a Dios con nuestros bienes, honrarlo con lo primero de nuestros frutos, honrarlo como Él se merece. Nosotros no recogemos la ofrenda porque no se nos ha caído en ningún lugar. Nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, honramos a Dios como Él merece ser honrado. Y la ofrenda, como siempre les he dicho, es un asunto del corazón. Nosotros no criticamos el momento de la ofrenda, lo celebramos, porque es un privilegio que Dios nos concede de poder honrarlo a Él. Conforme enseña la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de honra. Y fíjese, y usted dirá, ¿en Génesis? Sí, en Génesis. Dios estableció la honra, le dijo a Adán y a Eva, todo lo que hay ahí es de ustedes, excepto, hay un principio establecido, un principio, esto le pertenece a Dios. Y nuestros diezmos son la parte que le pertenece a Dios. Es cosa santísima, dice Levíticos 27:30. Y las ofrendas son actos de generosidad. Según Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado, en gratitud nosotros traemos nuestras ofrendas a Él. Así que aproveche para honrar a Dios en esta hora. Levantar su ofrenda en alto, su pacto, su diezmo, el que vaya a diezmar hoy. Y por el diezmo dice la Escritura que pida lo que hay en su corazón. Que pida, que pida, que pida. Póngale nombre a la semilla que usted está sembrando. Póngale nombre. Porque todos los frutos que usted ve tienen un nombre. El mango, algunos le dicen mango, otros mango, pero como quiera, es un fruto. Manzana es un fruto. La semilla que tiene, ¿qué produce? La de mango, mango. La de manzana, manzana. Amén. Porque tienen una orden. Tienen que ser sembradas y cuando se siembra, dan fruto. Así es lo que usted siembra en el reino. Tiene una orden, va a dar fruto. Y en el año de cosecha que estamos celebrando durante todo este año, los 365 días de este año, amén, son años de cosecha, años de fruto. Es un buen momento para que usted siembre una semilla y para que usted vea el fruto de esa siembra. Alguien que diga amén, porque todo lo que sembramos en el reino tiene un fruto, tiene un fruto, tiene un fruto. Y cuando lo depositamos en las manos de Dios, tiene que multiplicarse, porque la Biblia lo establece así. Nosotros tememos a Dios y no vamos a tener necesidad de nada porque Él lo va a proveer todo. Hay quien depende de un trabajo, nosotros dependemos de Dios. Hay quien depende de alguna otra economía que haya por ahí, nosotros dependemos de Dios. Por eso no tenemos temor a las malas noticias. Por eso, aunque la economía del mundo esté mal, nosotros no dependemos de esa economía. Dependemos del cielo. Dios es nuestro sustento. Y se cumple en nuestras vidas el Salmo 23. Vamos, alguien que me lo grite. Alguien que me diga qué dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará y nada te faltará. Amén. Necesitas para pagar la luz, honra a Dios. Y después, mire, antes hacíamos esto. Póngale la mano al bendito contador y dígale, detente en el nombre de Jesús. No sigas marcando asuntos por ahí. Amén. Porque nada nos va a faltar. No tenga temor. Le va a sobrar para la gasolina. Alguien que diga amén. Le va a sobrar para la compra. Le va a sobrar para sus gustos personales. Le va a sobrar para comprarse algo nuevo. Porque nada falta a los que le temen. Amén. Así que con nuestra semilla en la mano levantada, honramos a Dios y declaramos palabras de bendición sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido a honrarte de todas las maneras posibles. Pero en este momento te honramos con nuestros bienes. Te honramos porque tú mereces honra y alabanza. Y te traemos lo mejor, no lo que nos sobra, sino lo que te pertenece a ti. Y por causa de que te honramos, tú te encargas, Señor, de llenar nuestra alacena. Tú te encargas de darnos los mejores puestos en el trabajo. Tú te encargas de toda nuestra provisión porque hemos confiado en tu nombre. Así declaramos tu bendición que enriquece y no añade tristeza sobre cada uno de nosotros. Y si usted lo recibe, que usted grita amén,
adore a través de todas esas plataformas y cantemos al Señor. Sea bendecida, iglesia. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. It's
al Señor. Vamos, denle un aplauso al Señor fuerte. Dios está en este lugar. Gracias al Ministerio Senda Worship. Gracias, Karen. Le pedí a Karen que pudiera cantar el coro porque habla de lo que yo voy a hablar esta noche, lo que Dios puso en mi corazón. Romanos capítulo 4, verso 20. Quiero que lea conmigo el verso 20 y el verso 21 de Romanos capítulo 4. Hace unos meses atrás hablé de la primera parte de estos versos. Hablé del verso 18 y 19. Y hoy sería como una segunda parte que hablaré del verso 20 y el 21 del capítulo 4 de Romanos. Mientras usted lo busca, agradezco a mis obispos por darme la oportunidad y el privilegio, la honra de hablar de Dios y de hablarlo desde este lugar. Que sabemos que hay muchas personas que escuchan esta palabra y que necesitan una palabra de vida en esta hermosa noche. Verso 20, Romanos capítulo 4, dice así la palabra: tampoco dudó. Aquí se está hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y varios detalles. Dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso, hablando de Dios, para hacer todo lo que había prometido. Padre, gracias, te seguimos dando gracias en esta hermosa noche por esta linda oportunidad que nos das. Gracias porque podemos hablar de ti, podemos impartir de lo que tú me has dado. Jamás podría dar nada, Señor, si no me has dado por ti anteriormente, y te pido que esta noche, esta palabra, en estos minutos, sea palabra de bendición, de revelación a los corazones de los que estamos aquí, de los que están a través de las redes sociales, a través de la telecadena CTNI, los que verán y escucharán este mensaje en días siguientes. Señor, te pido que esta palabra, Señor, sea de formación, de bendición, de sanidad. Dice tu palabra que la palabra tú la envías para aquello, y aquello para lo cual tú lo envías es hecho, Señor. Y oro en esa convicción, Padre, de que esta palabra la enviamos a sanar, a libertar, a salvar, a restaurar, Señor. Yo te doy gracias de antemano porque sé que esta palabra va a traer vida a cada uno de los que estamos, Señor, atentos a lo que tú nos tienes que decir. Te pido que esta palabra no caiga entre espinos, ni entre pedregales, ni junto al camino, sino que esta palabra, tu Espíritu Santo la siembre en nuestro terreno, en nuestro corazón, y que se puedan producir cambios que sean permanentes en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo? Vamos, dígame, dígame. Gloria a Dios. Bueno, los minutos que voy a tomar para hablar de lo que Dios puso en mi corazón, he puesto un tema y por eso fue que le dije a Karen que cantáramos una, dos o tres veces ese coro, porque en alguna manera se interconecta, se entrelazan. Y el tema que traigo para esta noche es alguien que le crea. Alguien que le crea. De hecho, yo creo, ahí está, alguien que le crea. Por supuesto, alguien que le crea a Dios. Y esta palabra a mí me bendice porque cuando se habla de Abraham, Dios le habló, al igual que a Noé, a Moisés. O sea, cuando Dios le habla a estos hombres, estas mujeres de Dios, le habla para hacer cosas que nunca antes habían acontecido. Y para eso se necesitaba alguien que le creyera a él. De hecho, yo estoy completamente seguro que yo tengo frente a mí, presencialmente, gente, hermanos, que pueden proclamar este tema con total convicción y seguridad. Yo estoy seguro que estoy hablando desde un altar a personas, a hermanos que están ahí conectados, que pueden hacer este tema como un tema para lo que resta de semana. Porque yo sé que usted le ha creído a Dios. Habrá alguien de eso que le ha creído a Dios. Y cuando hablo de este tema o menciono este tema,
Lo estoy diciendo en la base de lo que también Cristo habló en alguna de las ocasiones. Cristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando yo hablo de alguien que le crea, también estoy en la base de lo que dice el libro de Hebreos. Usted y yo lo conocemos con exactitud, que es imposible agradar a Dios sin fe o sin creer. Por eso se hace altamente necesario en este tiempo, más que en otro tiempo, se hace altamente necesario en tu propia circunstancia, en lo que estás atravesando, que cuando Dios consiga gente que le crea, como igual consigue el que le adora, el verdadero adorador, también está consiguiendo, buscando personas donde Él pueda conectar lo que Él quiere para esta tierra, y te escoge a ti y te mira a ti. Por eso muchos de los que estamos aquí esta noche, no en los planes de nosotros, quizás no estaba esta noche. Si usted mira su vida de años atrás, para algunos 5, 10, 15, 20 meses, días, quizá hay alguien aquí que hoy está hoy y tú no habías planificado estar esta noche. Sin embargo, Dios permitió que tu tiempo Él lo moviera de tal manera que nada pudiera interponerse entre lo que Dios determinó para esta noche, porque Él dijo, estoy buscando a alguien que me crea. Y yo creo que a ti te consiguió esta noche. Habrá alguien que levante su mano. Yo creo que Dios consiguió. Alguien le está aplaudiendo por este lado. Vamos, apláudale fuerte. Creo firmemente. ¿Y por qué para mí este tema es importante esta noche? Porque yo estoy encontrándome con demasiadas personas que están bajando las manos, que se están cansando espiritualmente ante los desafíos, ante las adversidades, que aunque tienen, según la palabra, un nivel, según 1 Corintios capítulo 10 verso 13, todos tenemos un nivel. De la misma manera que tenemos un nivel de fe, tenemos un nivel de resistencia. Pero aunque tenemos ese nivel de resistencia, pareciera que las adversidades, los desafíos no nos permiten accionar según lo que Dios te ha prometido o te ha dicho. Yo estoy declarando según esta verdad, 1 Corintios 10:13, que no atravesarás ninguna situación que sea más fuerte de lo que Dios ya puso en ti para que la puedas sobrepasar. Yo vengo a decirle y a recordarle y a afirmarle a un corazón que no importa lo que tú puedas estar viviendo esta noche, nada de lo que tú vivas puede sobrepasar lo que ya Dios puso en ti para que lo enfrentara y para que derribaras cualquier Goliat. Dice alguien amén conmigo. Por eso no importa lo que tú y yo estemos enfrentando, los desafíos, las adversidades, las crisis. Tú tienes un Dios que te ha dado un depósito mucho mayor, ahí está, mucho mayor, que a veces lo que nosotros mismos podamos imaginarnos o vivir. Por eso Dios está buscando a alguien que le crea, aún que estés viviendo en una temporada que tú y yo interpretamos como difícil. Muchas personas pareciera que el momento duro, alguien quizás en su casa me escucha claramente, porque muchas personas en medio del momento duro olvidan todo lo que Dios te ha venido hablando por años, por meses, por semanas. Muchos quizás olvidan en el momento duro el propósito, el destino para el cual Dios te llamó. Y por eso lo que quiero afirmar en tu corazón es que aunque la interpretación de lo que tú estás viviendo es que no puedes continuar, es que es difícil, Dios continúa buscando gente que le crea, gente que cuando otros no crean, tú le sigas creyendo a Él. Gloria a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente que le cree a Dios hacen que Dios se sonría cuando tú caminas, aleluya. Mientras otros se desprecian, tú le crees a Dios y Dios se alegra por ti, aleluya. Alguien lo recibió por este lado.
Mientras otros a lo mejor no quieren escucharte, tu fe provoca que Dios se sonría, se alegra. Y por eso cuando otros te desprecian, Dios te sigue abriendo puertas. Aleluya. Sigue creyéndole a Dios. Alguien que le crea a Dios debe entender que Dios va a hacer cosas que son imposibles para el ser humano. Alguien que le crea a Dios debe entender que Dios lo va a llevar a que experimentes las cosas que son difíciles para otros, pero para ti son cosas grandes de parte de Él. Alguien que le crea a Dios siempre va a entender que tú eres cabeza y no eres cola. Gloria a Dios. Alguien que le cree a Dios, aleluya. Por eso es que Dios está buscando a alguien que le crea, que siempre vas a estar arriba y no abajo. Cuando tú y yo le creemos a Dios, vamos a ser bendecidos en el campo, pero también en la ciudad. Alguien que crea que lo que Dios ha hecho en tu vida es tan y tan poderoso que tú estás impactando la vida de aquellos que están atravesando lo que algún día tú atravesaste. Tú preguntaste en tu proceso: Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por esto? Sencillamente pasaron los meses o pasaron los años y te encontraste que ya Dios te dio la victoria. Y te encontraste con gente ahora mismo que están experimentando lo que tú experimentaste. Y tú tienes ahora una palabra de vida. Alguien está aquí conmigo. Una palabra de restauración. Por eso Dios te dice: alguien que le crea a Él. Alguien que crea que va a ocurrir lo que nunca ha ocurrido. Alguien que crea que somos más, le decía yo el lunes, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien que le crea que tienes autoridad, escucha esto, para hollar serpientes y escorpiones. Tú tienes autoridad para enfrentar todo ataque de tu adversario. Alguien que le crea a Dios y que crea que si nada te detuvo, escucha esta palabra, Dios está buscando a alguien que le crea a Él, que si nada te detuvo hasta hoy, nada te podrá detener. Alguien dice gloria a Dios. Yo necesito que usted dé un grito de gloria. Si nada te detuvo hasta el día de hoy, nada te podrá detener. Cuando Dios encuentra a alguien que le cree, hace lo inesperado. Le entrega ideas que una mente natural no puede imaginar. Cuando Dios se encuentra, alguien lo recibió por este lado. Cuando Dios encuentra a alguien que le cree, le confía cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Por eso vengo a reafirmar sobre un corazón. En medio de lo que tú estás atravesando, quizás es un tiempo de angustia, de desesperación, de confusión. Lo que estás atravesando, Dios no está esperando que todo se resuelva en tu vida para operar el próximo milagro. Dios dice: estoy en busca de alguien que crea. Levante su mano y diga conmigo: Señor, aquí estoy, encuéntrame. Yo te creo a ti. Yo te creo por encima de lo que lo natural me está hablando. Vamos, levante esa mano alto y diga: Señor, consígueme a mí, porque yo soy parte de lo que te estoy creyendo. Alguien le cree a Dios. Alguien que le cree a Dios no le pone atención al escenario difícil. Alguien que le cree a Dios pone atención al Dios que es capaz de cambiar cualquier escenario. No sé cuál es: familiar, matrimonial, de finanzas, de empresa, de salud. Pero tú le sirves a un Dios que en segundo puede cambiar, aleluya, el escenario complicado, y la pérdida la puede transformar en una ganancia. Vengo a decirle a alguien de parte de Dios que no importa lo que tu familia, lo último que escuchaste de tu familia, Dios está diciendo: solo estoy buscando a alguien que me crea. Alguien lo está creyendo por allá. Solo estoy buscando a alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Él. Alguien que le crea a Dios no entra en conversación en su momento difícil. Alguien que le crea a Dios le dice al momento duro: calla y enmudece.
Alguien que le crea a Dios no permite que lo que llega a su oído sea más fuerte que lo que Dios te habló. Alguien que le crea a Dios no le pone pausa a lo que Dios comenzó. Según Filipenses capítulo 1 verso 6, el que comenzó la buena obra la perfecciona. Alguien está celebrando por este lado, quiere decir que todavía Dios no ha terminado contigo. Alguien está celebrando por este lado, quiere decir que todavía Dios, por allá se levanta una mano. Yo creo que Dios no ha terminado contigo. No importa la guerra, no importa la oposición, algo Dios sigue haciendo. Por eso Dios te está diciendo, alguien que crea, dile que está a tu lado, alguien que crea. Dios está buscando gente de fe, gente que le crea. No le pongas pausa a lo que Dios comenzó en tu vida. Y a veces, aunque estemos débiles en la fe, a veces aunque estemos llorando, continúa, no te rindas. Continúa, aunque sea en el momento duro, porque de aquí a poco, si tú no te detienes, algo Dios va a seguir haciendo. Y lo que en algún momento consistía en una adversidad, Dios es capaz, yo quiero reafirmar esta palabra, es capaz de transformar cualquier momento duro, es capaz de transformar tus lágrimas. Hay unas manos levantadas por este lado. Dios es capaz de transformar. Pastor, ¿cuándo va a hacer eso? En 3 años. No, Dios en segundo, a causa de alguien que le crea. Por eso alguien le cree en esta noche en tu casa. Alguien le está creyendo a Dios. Abraza la promesa de Dios. Continúa, a veces aunque sea sin fuerza, porque la victoria ya Dios te la entregó. Ya Cristo, vamos, alguien debe dar un grito de gloria. Ya Cristo te entregó, ya Cristo conquistó la victoria para ti. Lo próximo es el próximo milagro. Lo próximo es la próxima promesa. Lo próximo es la puerta abierta. Dile que está a tu lado, alguien que crea. Dile que está a tu lado. Yo sé que tú estás creyéndole por lo tanto. Yo siento la gloria del Señor. Yo estoy profetizando sobre algún enfermo en esta hora, que a causa de tu fe, a causa de lo que tú crees, Dios va a hacer el milagro esta noche. Pastor, he orado por 20 días, he orado por 3 meses. Pues te llegó la noche, te llegó el momento, te llegó el momento de decir, alguien que le crea a Dios. Y el que le crea a Dios, todo es posible. Si puedes creer, habrá alguien que le crea a Dios conmigo. Alguien que diga, ese tema es para mí. Yo voy a seguir creyéndole a Dios. Usted sabe por qué. Voy a terminar ya, voy a terminar. ¿Sabe por qué? Porque alguien que le crea a Dios sabe que aunque vengan tantas situaciones difíciles, llega un día específico donde el milagro de Dios se concreta. Gloria a Dios. Yo vengo a decir esto de nuevo. Dame esos drones ahí bien fuerte. Dame esos drones, porque yo quiero contestarle una pregunta a alguien que se está haciendo. Alguien que vino por primera vez a este lugar. Alguien que no tenía planificado llegar. Dios te está diciendo en esta hora, para el que cree todo es posible. Y Dios dio una orden para un día específico. Y usted no sabe que el día es hoy. Dios dijo, hoy te voy a sanar, hoy te voy a libertar, hoy envío una orden a tus hijos, aunque estén fuera del país. Hoy habrá alguien que diga gloria a Dios. Yo necesito que alguien dé un grito de victoria fuerte, porque cuando Dios determina un día, el profeta Isaías dijo, cuando Dios determina algo, no hay diablo que lo pueda quitar. Alguien lo está creyendo conmigo por acá. Alguien llegó el día, llega un día que Dios predeterminó. Llega un día, gloria a Dios, donde está la gente que le cree a Dios y dice, ese día es mío, ese día es hoy, ese día, gloria a Dios. Siento presencia de Dios en esta hora. Para tu empresa llega un día, para tu salud llega un día, para tu familia llega un día, para la restauración de tu matrimonio llega un día, para la liberación de tus hijos. Alguien puede recibir esta palabra. Dios está buscando a alguien que le crea. Dile a 2 personas, dile, ustedes que están ahí, ustedes, me voy con ustedes. Ustedes que están de pie, dile que está a tu lado, alguien que le crea. Dile, tú eres de los que le vas a creer a Dios. Tú eres de los que no te vas a rendir. Tú eres de los que no importa lo que esté ocurriendo. Alguien le crea a Dios, porque el que le crea a Dios sabe que llega un día, pastores, que se ha tardado mucho. El diablo está derrotado y el diablo no te puede poner en la mente que lo próximo que viene no va a ser mejor que lo que estás viviendo. Llega un día específico donde el cielo se abre y se mantiene abierto. Dile que está a tu lado, llega el día. Dile, llega el día, llega el día, llega el día que la oración Dios te la contesta. Llega el día del milagro, llega el día de la promoción, llega el día Alguien da un grito de gloria, por favor. Alguien.
Alguien que tenga la convicción que no importa cómo el diablo te tire, hay un día que Dios dijo, espérate que se levante ese día, espérate que llegue la mañana. Llora toda la noche, llora toda la noche, porque llega la mañana de celebración. Hay un día específico de transformación. El que le crea a Dios, o sea, alguien que le crea a Dios está en la expectativa de que algo va a ocurrir, y ese día Dios lo tiene determinado. Él no te lo revela, Él no te lo dice, pero te va dando señales. Y tú sabes cuál es una de las señales. Cuando más oposición hay, es porque se acerca el día que Dios dijo. Vamos, alguien lo cree conmigo por este lado. Cuando más oposición, cuando más adversidad, tú dices, erguíos vuestras cabezas y reconoced que la redención está cerca. Levanta tu cabeza, levanta tu mano y reconoce que la puerta se va a abrir. Reconoce que el negocio se va a dar. Reconoce que el contrato lo vas a firmar. Reconoce que la casa te dijeron que no. Dios te dice algo, Dios va a hacer. ¿Por qué no le dice que está a tu lado? Llega el día, dile, llega el día, llega el día. Dile, vamos, por favor, dile, llega el día. Llega el día de la promoción, llega el día específico de la transformación, llega un día específico, y cuando Dios determina el día, así se levanta el diablo, los demonios, las potestades, las huestes espirituales de maldad. No hay nadie que pueda. Cuando Dios da una palabra, Él abre camino en el desierto y río en la soledad. Vengo a hablarle a un pueblo que dice, alguien que le crea a Dios. ¿Dónde está la juventud que dice, yo le creo a Dios? ¿Dónde están los matrimonios que dicen, yo le creo a Dios? ¿Dónde están las madres y los padres que dicen, yo le creo? Alguien da un grito de gloria. Vamos ahí, sostenido, un grito de gloria ahí, sostenido. Llega el día. O sea, aquel que le crea a Dios, viene la expectativa. Pastor, es que no recibí, como que el sábado que no pasó nada. Tú crees que no pasó nada en el mundo natural, pero en el mundo espiritual hay puertas que se están abriendo. Hay conexiones que Dios está haciendo. Tú crees que no pasó nada, porque no tiene que bajar cohetes, ni bajar luces, ni el techo caerse. Solo que Dios dé una palabra. Solo que Dios dé una palabra. Solo que Dios lo tenga planificado. Y lo que Dios te dijo, gloria a Dios, me voy por este lado, alguien lo debe recibir. Lo que Dios te dijo está a punto de que ocurra. Viene un día del Señor. Viene un día que la puerta la voy a abrir. Por cada puerta que el hombre te cerró, Él te va a abrir 5, 10, 15, 20. Por cada no que te dijeron, Dios te va a decir que sí. Por cada pérdida vas a tener ganancia. Yo vengo a hablarle a los empresarios, a los que están comenzando negocios. Por cada pérdida, los números en rojo, verás cómo vas a terminar el mes, verás cómo vas a terminar el trimestre, verás cómo vas a terminar el año. Yo vengo a profetizar en esta hora. Algo Dios está haciendo. ¿Por qué? Alguien que le crea. Un grito de victoria, un grito de victoria, un grito de victoria. Un grito de victoria. Alguien que le crea. En tu casa, alguien que le crea. Te dieron por muerto, te metieron en la cisterna, los hermanos se fueron, pero prepárate, porque te van a poner la corona, te van a llevar al palacio. Te dieron por muerto, pero sorpresa, algo Dios comenzó a hacer. Algo Dios comenzó a hacer. Dile que está a tu lado, alguien que le crea. Dile, esto es de alguien que le crea. De alguien que le crea. Llega el día del cambio, de la transición. Llega el día de las lágrimas que se convierten en unas de alegría. Yo siento decir muy profundo en mi corazón, gente que vino llorando hoy, preocupado por la situación. Cálmate, tranquilito. Decían en mi barrio, en Guaynabo City, take it easy, tranquilo, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Dios te está procesando. Dios va a enjugar tus lágrimas. Por eso tú no quisiste venir, ni tú decidiste llegar a esta hora, pero Dios te tenía una sorpresa para esta hora. Tú no planificaste llegar. Tú dijiste, ¿cómo voy a llegar? Es que Dios no me escucha. Es que parece que no está pasando nada, pero Dios te tenía una sorpresa. Dios iba a hacer algo poderoso. Dios iba a hacer algo muy grande. Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, aunque no hayas planificado, Dios te trajo esta noche para decirte, la oración que hiciste el viernes pasado, hoy te la contesto en público. Dios te
te dice: te voy a levantar, te voy a sanar, vas a ser libre, vas a expresar alegría. Alguien puede dar gloria a Dios por el amor a Dios. Vienen días de celebración, vienen días de celebración, vienen días de celebración, vienen días. Alguien, por favor, alguien da gloria a Dios conmigo. Vienen días, has llorado demasiado, tu corazón ha sido oprimido, pero te traje a este lugar para decirte: llega día de celebrar. Yo necesito que alguien celebre. Llega el día. Llegó tu día específico. Llegó tu día específico. El día por el cual soñaste. Él va a avanzar. Señor, si tienes algo conmigo, déjamelo saber claramente. Y Dios te dice: como te escuché en lo privado, pero te contesto en público. Lo que tengo contigo es grande. Por eso no moriste. Por eso te preservé la vida. Alguien, por favor, alguien, por favor. Alguien que levante sus manos. Vamos, dame esos drones ahí bien fuerte. En lo que yo subo esta escalera y me recupero. Gloria a Dios. Alguien que pueda celebrar. Alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea. Viene el tiempo donde has llorado demasiado. Llega el día que después de 38 años frente al estanque llega Cristo a sanarte. Llega el día que la casa de Jairo es visitada por Cristo. Llega el día. Dile que está a tu lado. Dile: llega el día. Dile: llega el día. Alguien que crea, alguien que crea. Por eso ha sido tan atacado. Abraham se dijo en esta palabra, el escritor, el apóstol Pablo está escribiendo a Roma. Mire, la iglesia de Roma, hay que entender esto en el contexto. Era muy particular que el apóstol Pablo le escribiera de Abraham a los romanos, porque tenía una connotación muy especial. Y el apóstol Pablo está diciendo, ese verso 19, 20 y 21 es muy poderoso, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó. Alguien diga: yo no voy a dudar. Se acabó el tiempo de la duda. Hay gente aquí que tiene que cerrarle la puerta a la duda para que puedas creer. Dios está buscando gente que le crea. Yo creo que nosotros tenemos aquí en esta casa un ejemplo demasiado de grande, que por más de 40 años hay una pareja que le ha creído a Dios. Hay una pareja que no se ha debilitado. Hay una pareja que en oposición, en adversidad, yo creo que Dios está diciendo: ellos me siguen creyendo. Por eso, yo siento gloria de Dios en esta hora. Alguien levanta su mano. Vamos, alguien levanta su mano. Alguien puede creer conmigo que tenemos el ejemplo en el altar, y ese ejemplo y esa unción corre por las bancas, corre por las iglesias de cobertura, corre por aleluya. Le sigo creyendo a Dios. Por eso vengo a decirte: alguien que le crea. Si usted puede dar un grito de gloria, déselo ahí fuerte, un grito de gloria, un grito de gloria para la gente que cree. Por eso yo veo que en los próximos días hay puertas que Dios te va a abrir, hay diagnósticos que Dios va a reversar, hay poderosos milagros, señales, prodigios. Hay hijos que vuelven, hay hijos que Dios liberta, hay hijos que Dios trae a la casa. Yo decreto en el nombre de Jesús sobre tus hijos fuera del país. Algo Dios está haciendo con tus hijos que están fuera del país. Yo los llamo a liberación, yo los llamo a un encuentro con Cristo. No importa si están en el centro comercial, o trabajando, o estudiando. Alguien está aquí que le crea a Dios. Y por cuanto tú le crees, gloria a Dios, por cuanto tú le crees, hay algo que Dios va a hacer a tu favor. No tiene que ver con tu apellido, no tiene que ver con los dones, no tiene que ver con los estudios teológicos. Tiene que ver que alguien le pueda creer a... Dile a alguien que esté medio dormido, dile: alguien le tiene que creer. Dile: alguien que le crea, alguien que le crea, alguien que le crea, alguien que le crea, alguien que le crea por lo imposible, alguien que le crea por lo que nunca ha pasado. Nunca había llovido, pero Noé le creyó. Nunca había caído una gota, pero Noé le creyó.
sencillo. Hay alguien que recibe esa palabra y dice: por lo que nunca ha ocurrido, yo le voy a creer, yo le voy a creer, yo le voy a creer. Alguien que le crea, alguien que le crea. Él no dudó, no dudó. ¿Dónde está la gente que no duda? Vamos, yo necesito 5 personas. 5 personas que se estacionen aquí rápido, vamos. 5 personas, quiero declarar. Vamos rápido, por el amor a Dios. Si son más de 5, no importa, 5. Porque ustedes van a declarar algo poderoso. Venga, voy a esperar por usted, porque vamos a declarar esta palabra poderosa. Dice la Biblia que Abraham nunca dudó. Dice nunca dudó. Dice nunca dudó. Él sabía lo que iba a pasar, no, pero le creyó a Dios, pero le creyó al Padre, le creyó a la promesa. Y yo quiero que tú te prepares, te prepares en esta hora. Te prepares y di: mi fe, diga, mi fe no está débil. Diga en esta noche: hago un intercambio de la duda por la promesa. Diga: hago un intercambio, dejo la duda y tomo la promesa. Dígalo fuerte, diga: dejo la duda y tomo la promesa. Yo no le escucho, diga: dejo la duda, dejo la duda, dejo la duda, dejo la duda, dejo la duda. Dígalo: dejo la duda. Y haga así, toma la promesa. Abrace la promesa, vamos, Shema. Alguien que lo crea. Esto no sirve para la mente natural. Esta gente, alguien que le crea. La mente natural te va a decir: estás loco, porque abrazas algo que no se ve, porque hablas algo que no se ve. Porque para el que cree, para el que cree, para el que cree, todas las cosas son posibles. Diga conmigo: hago un intercambio. Diga: suelto la duda. Dile que está a tu lado, dile: suelta la duda. Dile: suelta la duda. Dile: es mucha carga. Dile: suelta la duda. Díselo, díselo: suelta la duda. Dile: encampana la duda. Dile: de incredulidad fuera. Y dile: abraza la promesa. Abrázala. Oh, yo veo gente de fe. Yo dije 5 y esto se llenó. Aquí hay gente que dice: alguien que le... Alguien que le crea a Dios en los próximos. Escuche, diga conmigo, cuente conmigo hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. En los próximos 5 días, haz una demostración de lo que Dios está haciendo aquí. En los próximos 5 días Dios va a abrir la puerta que estaba cerrada. En los próximos 5 días estoy profetizando. No es que tengo un deseo en el corazón de que pase, es que te estoy hablando palabras de Dios. En los próximos 5 días vendrán testimonios impresionantes, retroactivos, que van a soltar. En los próximos 5 días el patrono que te dejó te va a llamar. En los próximos 5 días el contrato se vuelve a llenar. En los próximos 5 días, alguien diga: gloria a Dios. Te dijeron que no, 5 días, alguien diga: 5 días. 5 días, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy profetizando, estoy profetizando. En los próximos 5 días la sanidad llega a tu cuerpo. Esa rodilla Dios la va a sanar. Esos discos herniados Dios lo va a poner nuevo. Ese pulmón Dios lo va. Alguien que diga: yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Alguien que le crea a Dios, alguien que le crea a Dios, alguien que le crea a Dios, alguien que le cree. Yo le creo a Dios. ¿Dónde está la gente que dice: yo le creo a... Ya yo terminé, ya. Acabó. Ese ahí, ya, terminamos. Era mamá, sotoroma. El que le cree a Dios siempre. Alguien que le cree siempre está en la expectativa. O sea, ¿cuántas veces el médico te ha dicho: estás enfermo? Y tú dices: estoy sano. No, yo no quiero ese diagnóstico, yo estoy sano. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho: podrá salir algo bueno de Nazaret? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros
Nos criaron en los sitios quizás más marginados de nuestro país, pero alguien por ti le creyó a Dios. Hubo una abuela que le creyó a Dios, hubo un papá, una madre que le creyó a Dios. Mami, te amo y gracias, siempre lo diré que tú le creíste a Dios por mi vida, tú le creíste a Dios por lo que Dios iba a hacer. Tú creíste la voz del profeta en aquel retiro, aquel sábado, que te dijo: tu hijo del medio lo voy a llevar a las naciones. Tú lo creíste cuando nadie lo creyó. Por eso alguien le tiene que creer a Dios. No importa si el que está a tu lado no cree lo que Dios te dijo. Habrá alguien, por el amor a Dios, que en esta noche levante su mano, grite, dance, haga algo que el diablo sepa que usted está vivo y que sepa que aquí hay gente que le creemos a Dios. ¿Dónde está la gente con un grito de gloria? Alguien Si lo dice, yo lo creo. llegó el día. Si lo dice, hecho está. Quédese ahí, vamos, síguelo. Si lo dice, No le creas la mentira a tu adversario. yo lo creo. Cree la palabra que Dios te dijo. Si lo dice, Alguien le está creyendo a Dios. hecho está. Si lo dice, Alguien que le crea. yo lo creo. Cree a Dios por tu familia. Si lo dice, Cree a Dios por las puertas abiertas. hecho está. Alguien que le crea a Dios. Si lo dice, No te estaciones en la temporada de dolor. Muévete, alguien, vamos, alguien que se mueva, muévete. Da un paso hacia adelante, hacia atrás, muévete. Esto es profético, muévete. Muévete, no te estaciones en el dolor. No te estaciones en el dolor. Algo Dios está haciendo. Vamos, suéltalo fuerte, Karen, vamos. Alguien que le crea a Dios no se estaciona. Tu experiencia es mayor. Alguien que le crea a Dios tiene convicción y seguridad que viene un tiempo mejor. Alguien que le crea a Dios sabe que este lugar se va a llenar a capacidad. Vamos, suelta. Vamos, cántalo, que nos vamos. Vamos, suelta esa adoración. Sube tu adoración, vamos, sube tu adoración. Alguien que le crea a Dios no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza. Alguien lo canta, vamos, que nos vamos ya. Setarabacay, pendiente ahí, vamos. Llena de Dios, llena ahora más. Vamos, abrace el Espíritu Santo, abrace el Espíritu Santo. Semarabacay. Libre. Eres oronda, mamá mansaya. Setando ronda, mansoma. Señor, háblame. Recibe la libertad del Espíritu. Lo que viniste a buscar, vamos, Recibe poder, más. Alguien está en la casa, vamos. Recibe ahora más. Llenura del Espíritu, fuego. Dios no te ha dejado. Señor, háblame. Dios te dice: no te he dejado, no estás sola. Te dejaron. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Olga. Vamos, cántalo más fuerte, ya nos vamos. Vamos, levanta tu mano. Algo Dios está haciendo. Padre, si la cosa es conmigo, que ore por mí. Si la cosa es por mí y conmigo, que ore por mí. Se mando, no bacay. El plan sigue vigente, dice el Espíritu. El plan
sigue vigente, dice el Señor. Solo fue una pausa. Y es una pausa en la que te estaba enseñando. Pero hoy esa pausa tiene fin y comienza un nuevo tiempo. Según lo pediste te doy, dice el Espíritu. Jueves 4 de la tarde le dijiste al Señor de la semana pasada: necesito que me hables, que me des instrucciones. No fue que Dios se tardó, es que estaba esperando el día específico para que supieras que no estás solo, que tus oraciones, Dios las escucha todas. Y verás lo que voy a hacer con tu familia. Porque aunque quizás no estaba en la lista, el Espíritu Santo te añade esta noche. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo lo creo. Si lo dices, hecho está. Si lo dices, yo lo creo. Si lo dices, hecho está. Y si lo dices, yo lo creo. Alguien que le crea. Si lo dices, Alguien que le crea. hecho está. Si lo dices, yo lo creo. Si lo dices, Allá en tu casa recibe esta palabra. Vamos. hecho está. Dios viene en busca de tu familia completa. Aleluya. 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 Habrá alguien. Déjame aprovechar este momento. Habrá alguien en esta noche que quiera recibir al Señor. Alguien que viene por primera vez, por segunda vez, que se quiera reconciliar. Usted pendiente. Si hay alguien cerca de usted, le voy a pedir a alguien que levante la mano donde quiera que esté, en tu casa, 787-730-5880. Y prepárate para cuando pase alguien a recibir al Señor. Vamos a celebrar como nunca antes por lo que Dios está haciendo. Hay una vida por aquí. Vamos, alguien celebra. Ven por acá. Oh, vamos, alguien tiene que celebrar. Habrá alguien más que dice: hoy yo soy parte de los que le queremos al Señor. Vamos, aplauda más fuerte. Habrá alguien más que dice: alguien más por acá. Vamos, aplaudan al Señor, por amor a Dios. Ese aplauso que suene duro. Otra vida, otro joven por acá que dice: alguien que le crea. Hoy se unen al pueblo que le creemos. Habrá alguien más. Ayúdeme a orar, por favor. Ayúdeme a orar estos minutos finales, porque se rompa toda cadena. Vamos los líderes, vamos pastores, vamos a orar para que se rompan las cadenas, para que se desaten las ataduras. Vamos, 787-730-5880. Reconcíliate con el Padre. Hoy es el día específico. Hoy es que Dios abrió la puerta. Hoy Dios te dio la nueva oportunidad para que te encuentres con Él. Algo Dios está haciendo por este lado. Vamos, por este lado habrá alguien que diga: yo le voy a creer a Dios. Alguien que le crea, alguien que le crea en su casa. Vamos, en su casa, alguien que le crea. En el nombre del Señor hablo contigo en esta hora, que me está viendo en tu casa, que me está viendo ahora mismo en el hospital, que me está viendo por las redes sociales. Yo declaro en el nombre de Jesús que un milagro se produce. Vamos, en el nombre del Señor, un milagro se produce para tu casa, un milagro se produce en tu salud. Yo le creo a Dios por alguien. Vamos, alguien debe creer a Dios por un milagro que se desata a alguien en las naciones. Alguien está llamando porque no se va a suicidar. Alguien está llamando porque ya Dios le sanó. Alguien va a llamar porque dice: sentí un fuego en mi interior que me hizo recapacitar y buscar a Dios. Vamos, en el nombre de Jesús. Alguien en el hospital, alguien en su casa, alguien en las redes sociales, recibe esta palabra. Yo creo a Dios por tu familia. Madre que me escucha, tus hijos le pertenecen a Dios. Dios está buscando a alguien que le crea como tú. Para el que cree, todo es posible. Necesito que alguien dé un grito de gloria. Celebramos. Hay 2 lugares nuevos en la mesa. Celebramos. Hay 2 nombres nuevos escritos en el libro. Celebramos. Mírenme. Ustedes van a repetir esta oración sencilla.
Pero el cambio que va a haber en el mundo espiritual es de cambio permanente. Hoy pasas de un reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, hablando del Padre. Hoy hay un intercambio. Ya no operará en usted de la confusión, sino que la sangre de Cristo en los próximos segundos los va a limpiar, los va a perdonar. No importa lo que hayan dicho, hecho o pensado. Digan conmigo: Padre eterno, en esta noche recibo a tu Hijo como Salvador, como Rey y como Señor de mi vida. Recibo tu amor y recibo tu perdón, y la sangre de Cristo me limpia y perdona todos mis pecados. Dile al Señor: desde hoy soy una nueva criatura. Te amaré el resto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y añade otro lugar en la mesa. Alguien que pueda celebrar por ello. Vamos, dale un abrazo, Juan. Dale un abrazo acá. Vamos, que el nombre del Señor celebre 2 vidas. Lo cantamos 2 o 3 veces más, que el nombre del Señor. Vamos. Si lo dices, yo lo creo. Si lo dices, hecho está. Si lo dices, yo lo creo. Si lo dices, hecho está. Mire, yo voy a terminar esto de una manera singular. Voy a orar para irnos a nuestra casa. Pero yo sé, no te lleves eso todavía. Bueno, yo sé, mi convicción es que hubo gente que la palabra, solo el tema le hizo lo que llamamos en el buen puertorriqueño el clic. Es como algo como que te estremece. Si usted fue uno de ellos, aunque ya ofrendamos y diezmamos, yo te hago un reto hoy. Que tú selles esa palabra que tú recibiste. Y te voy a dar 1 minuto para que lo hagamos, 2 minutos. Que vengas acá con lo que Dios ponga en tu corazón y digas: Señor, yo soy de aquellos que tú buscas que te crean. Alguien que le crea. Ven, aquí hay un valiente, aquí hay valientes. Yo lo creo, yo estoy haciendo esto que no soy muy dado a hacerlo, pero cuando el Señor me indica que lo haga, lo hago como hoy, con libertad. Venga, selle esa palabra, siembre a esta palabra y algo Dios va a hacer. Y crea que en los próximos 5 días se desata un milagro sobrenatural. Usted va a contar 1, 2, 3, 4, 5 y algo va a estar en la expectativa que el día va a ser mañana, que el día va a ser, oh gloria a Dios, el que Dios determinó. Si estás en tu casa, alaba 7, algo Dios está haciendo. Esto no es para gente que tenga solamente el pensamiento en lo natural. Esto es espiritual. Esto es espiritual. En el nombre del Señor es espiritual. Y yo lo declaro en el nombre del Señor, que los mejores negocios vendrán de aquí en los próximos 5 días. Los mayores contratos en los próximos 5 días. Las mayores sanidades en los próximos 5 días. Esa solicitud que está ahí, como que de repente se olvidaron, en los próximos 5 días. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5. De repente vendrá algo, vendrá un correo electrónico, vendrá un texto, vendrá una llamada en el momento que menos lo espere, y te vas a acordar que no fue hombre que habló, sino fue la palabra de Dios que se desató de este altar. Aquí hay una unción poderosa, aquí hay una unción en este altar poderoso. Yo podría estar minutos profetizando, minutos predicando por la gloria de Dios, pero declaro sobre ti y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Se desata en los próximos días. Estoy diciendo jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Todavía hay gente que el domingo va a testificar. Hay gente que el viernes va a decir: pastor, algo ocurrió. Parecía que se iba a tardar, parecía que era de meses, pero yo creí esa palabra. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo creí esa palabra. Yo la creo por mis hijos, yo la creo por tus hijos. Yo creo esa palabra. ¿A alguien le cree? ¿Alguien le cree, por favor? ¿Alguien le cree? ¿Alguien le cree en esta hora? Yo veo un pueblo por acá con las manos en alto, creyéndole en expectativa. Yo reprendo toda confusión, yo reprendo todo desánimo, todo lo que te ha querido aguantar. ¿Sabe por qué el diablo te estaba atacando? Porque él sabía la palabra
palabra que se soltaría. Y usted dirá, ¿cómo el diablo va a saber eso? Porque él estuvo en el reino. Él sabe cuando Dios suelta una palabra. Él conoce cuando Dios va a hacer un milagro. Él estuvo. Por lo tanto, cada vez que Dios va a hacer un milagro, Él se va a oponer. Viene la adversidad, pero hoy estamos profetizando desde este altar que de aquí a 5 días el cielo se abrirá. Moverás, cadenas romperás, lo creeré, solo en ti creeré, de lo imposible tú, milagros formarás, lo creeré, solo en ti creeré, montañas moverás, cadenas romperás, lo creeré, solo en ti creeré, de lo imposible tú, milagros formarás, lo creeré, solo en ti creeré. Póngase en pie, nos vamos a orar. Quiero cubrirle en oración. Les recuerdo que el viernes está la Generación Antorcha. Están en el salón, ¿verdad? Creo que están allá en el salón de Revival. Van a estar allá un tiempo lindo. Los jóvenes a partir de las 7 de la noche. Y este domingo ya el papá de la casa está aquí y nuestra madre espiritual ya llega, y el domingo está con nosotros porque celebramos 24 años de construcción de este templo, hermano. 24 años, hermano. Y esto está, ahí está la promo. En la palabra del pastor Iván de la Torre, el superintendente de las Asambleas de Dios, va a ser poderoso. Venga, invite a alguien y siga diciendo el resto del fin de semana a alguien que le crea. Esta mañana nos gozamos muy poderosamente en el tabernáculo. El pastor René González, hermano, nos dejó así, entre una cosa y otra, una palabra, los testimonios, las experiencias. Fue tremenda la palabra. Y casa llena, ¿cierto, pastor? Casa llena, estaba el salón lleno, así que nos gozamos esta mañana. Y yo sé que esta palabra de alguna manera te va a bendecir. Le pido a Dios que sueñes con la palabra, que puedas repetirla. Y en el nombre de Jesús, levante esa mano, declaro: los que estamos aquí, Padre, nos vamos de este lugar. Tu presencia va con nosotros a nuestros hogares, con toda tu bendición, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Alguien que diga amén, amén. Y declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración. Viernes generación antorchas, 7 p.m. Domingo 10 de la mañana.